Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Algo en qué creer. Este miércoles tenemos un episodio internacional. Tengo el honor y el agrado de conversar con un compañero argentino, Esteban Perie, quien es presidente del Centro de Integración y Cooperación Latinoamericana con Rusia y con el que vamos a estar dialogando sobre el nacionalismo, sobre las realidades de nuestros pueblos hermanos, entre muchas otras cosas. Bienvenido, Esteban. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Julieta, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, Esteban, yo quisiera arrancar este programa conociéndote un poco, ¿no? O sea, yo ya te conozco a ti, pero me gustaría que nuestros televidentes sepan quién eres tú para saber quién habla cuando hablan Esteban Perie. Bueno, soy de Argentina, de Misiones puntualmente, que es el norte de Argentina, que es la triple frontera. También de ahí viene este deseo natural de la vinculación con los países hermanos, ¿no? Misiones, mi provincia, tiene 90% de fronteras, la mitad con Paraguay, la mitad con Brasil y solo el 10% con una provincia argentina. Por lo tanto, eso es parte de mi esencia también. Yo soy el presidente actualmente del Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina, que es CICRAL, que es un centro de integración que lo que busca es fortalecer todos los vínculos, tanto políticos, académicos, económicos, deportivos, sociales y demás, entre Rusia y los países de América Latina, que creemos que hay un gran potencial que no se está aprovechando, por eso decidimos armar este centro de integración. Muchas veces porque no se conocen los vínculos que hay históricos con Rusia, o por la desinformación, o la rusofobia, un poco porque consumimos muchos medios occidentales con determinada información y por lo tanto muchas veces no sabemos la importancia que tienen los vínculos de un país tan grande e importante como Rusia en nuestra región, así que un poco el desafío es eso, fortalecer todos los vínculos con ellos y mostrar quizás otro lado de la campana o de la cara de la moneda con respecto a Rusia. Nuestros países de América Latina tienen larga data histórica en todos los sentidos, que después si quieren profundizamos un poco, pero bueno, eso más que nada. Está anotado entre nuestros temas para conversar en la jornada del día de hoy. Y te quería preguntar también, ¿de dónde surge, por ejemplo, tu militancia, ¿no? ¿Cuándo dijiste, bueno, esto me conmueve, me llama y tomaste como identidad, por ejemplo, el peronismo? Bueno, vengo de una familia muy politizada, digamos, porque mi papá estuvo preso en la dictadura militar, la última dictadura militar, estuvo casi 9 años detenido. También tengo dos tíos que estuvieron presos en la dictadura militar, tengo una tía que fue exiliada, un tío desaparecido, entonces una historia bastante fuerte en ese sentido. Bueno, desde muy chico, de algún modo fue una participación en eventos por la memoria, verdad, la justicia. Eso era muy natural para nosotros, de conmemorar, charlar, estar en charlas que iban mis padres a hablar sobre derechos humanos, sobre militancia estudiantil, porque mi papá cuando cae preso era estudiante universitario, él es ingeniero forestal actualmente. Entonces, bueno, desde muy chico y después también una militancia desde muy pequeño, porque mi padre también es ambientalista, por lo tanto, entonces nuestra militancia siempre fue en términos de derechos humanos y en el cuidado del medio ambiente. Venimos de una provincia que tiene una biodiversidad muy grande, muy importante, que siempre se buscó proteger, o por lo menos desde nuestro entorno, porque, bueno, como sabemos, la parte del monte del Alto Paraná fue muy devastado. En Paraguay y Brasil prácticamente casi no queda monte del Alto Paraná por la soja y por el agro, digamos. Entonces, Misiones sigue siendo un reservorio, un pulmón, se podría decir, natural en medio de toda esa región. Entonces, desde muy chico, desde plantar árboles, desde ir a dar charlas en una escuela, desde cuidar de la fauna, no sé, etcétera, un montón de cosas. Pero bueno, desde ahí viene mi formación y más de grande, después de la universidad, como mi decisión de decir, bueno, me identifico con el peronismo, ya se debe a todo el proceso que estaba atravesando Argentina con respecto a la política nacional. En ese momento estaba Cristina, Néstor, en Latinoamérica había
un gran movimiento de transformación y unidad latinoamericana que marcó generacionalmente y por lo tanto, bueno, yo soy un poco el fruto de todo eso, de aferrarme ahí, de poder construir en una organización puntual, pero después en general, digamos, dar la discusión en todos los ámbitos. Así que más que nada de ahí más o menos viene mi participación. A mí me encanta lo que logra el peronismo en personas que no somos de Argentina, ¿no? De que hay algo que llama la atención, pero que no llama la atención desde un lugar ajeno, sino como que en cierto punto el peronismo tiene un arraigo tan fuerte con lo identitario, con nuestro rol espiritual de nuestros pueblos latinoamericanos, que nos hace parte a quienes no somos parte de esa mística, pero a la vez somos, ¿no? Y me parecía muy interesante conversar contigo esto del nacionalismo, que es el tema que nos convoca hoy, pero no visto desde una definición fría y concreta que la podemos buscar en Google o en un libro, sino vista desde ese fervor que el peronismo transmite, ¿no? O sea, la identidad con nuestra patria como un factor político fundamental, más para los tiempos que fundamentalmente están viviendo ustedes, con este fenómeno que deben estar hasta cansados de buscarle la vuelta, de definir el mileísmo, digamos. Y en esta embestida que está viviendo nuestros pueblos latinoamericanos y donde el arraigo político con nuestra tierra está en disputa, ¿no? Entonces, quería empezar a introducir esta cuestión del nacionalismo desde ese lado, ¿no? Preguntarte, ¿qué es para vos hoy la herramienta del nacionalismo como herramienta política? O también podemos hablar de peronismo. ¿Cómo podemos empezar a conceptuar una definición que podamos luego seguir dialogando a partir de ello? ¿Me explico? Sí, sí, te explicas. Antes de eso quería preguntarte si Sí, leíste alguna vez algo de Saborido. debo ser honesta y No, decirte que no. Podría haberme hecho no, bueno, la genial y decir sí, te tengo sí. que acercar un libro, porque previo a contestarte lo de nacionalismo, él habla de un libro que se llama Historia del Peronismo, y en su primer capítulo cuenta una secuencia que está muy buena, que es que hay una máquina de hacer peronistas y se meten dos uruguayos. No. Y está muy buena la secuencia. Yo no lo voy a contar al nivel de él, digamos, pero después en algún momento te voy a sacar el libro porque la secuencia y esto que hablabas de la identidad y de que permite que otros se aferren y se acerquen, tiene que ver con que la máquina, ¿de qué se trataba? La máquina te exponía a distintas sensaciones, te mostraba cosas, no sé, un chico en la calle, te mostraba un millonario, te mostraba un montón de cosas y decía, de la misma máquina salían, o sea, de haber atravesado el mismo proceso con las mismas sensaciones, dos personas distintas, una salía peronista y la otra salía antiperonista, ¿no? Es buenísimo porque ejemplifica que, claro, hay gente que de repente ve lo mismo de la Argentina y dice, bueno, yo soy máximo peronista, y otro dice, yo soy odio el peronismo. Es como, Claro. desde ahí se construye eso, pero con las mismas sensaciones. Así que está muy bueno eso y no, nada, quería contarte esa secuencia y recomendarte el libro, obviamente, que está muy bueno y te va a encantar. Lo voy a leer, por Eh, supuesto. para cuando vengas acá a Argentina te conseguimos uno. Volviendo al tema que me hiciste recién con respecto al nacionalismo, bueno, para mí, no sé, la historia mundial se va balanceando en términos de poderes, ¿no? De quienes manejan el poder global, desde los imperios, desde Roma, hasta en su momento fue Europa con su imperio, después de Estados Unidos, hasta la actualidad hay un mundo unipolar o un mundo multipolar. Bueno, el nacionalismo para mí hoy en día, en el contexto global, se fortalece como contraposición a los proyectos globalistas, como para entender un poco, ¿no? El globalismo básicamente plantea, no es en términos necesariamente económicos, también es culturales y sociales. El globalismo económico básicamente es el de las corporaciones que muchas veces facturan y tienen una ganancia económica más grande que varios países. Por lo tanto, pueden imponer condiciones a cualquier país que vayan. Y su único interés es el de su propia rentabilidad. Por lo tanto, hoy le conviene sacar el litio de Argentina y se lo llevan y no dejan nada. Y bueno, mañana se van a Namibia, pasado se van a Vietnam. Como te dije al principio, su único objetivo es la rentabilidad propia y no el desarrollo de los países. Contrario a eso, el nacionalismo plantea que lo que hay que hacer es proteger
la soberanía, proteger los derechos y los recursos nacionales propios, cada uno individualmente en su propio país, para que pueda ser una gran nación, digamos, y de algún modo pueda ser independiente definitivamente. Lo estamos viendo en contexto de ejemplo, te lo digo ahora, Níger, etcétera, y otros países de esa región que se están levantando en contra de Francia, que a pesar de ser independientes, recién ahora pueden ser dueños de sus propios recursos, de minerales estratégicos, del cual Francia se apropiaba, incluso tenía ejércitos, tenía su propia legislación para sus empresas, y quienes eran dueños de esa tierra y de esos recursos no podían apropiarse nunca de esos beneficios. Entonces, el nacionalismo viene a patear el tablero con respecto a eso, de que muchas veces muchos países siguen teniendo dependencia, no solamente de potencias grandes, sino que también de estas corporaciones que defienden este interés. Por otro lado, el interés en términos culturales, cómo se maneja el globalismo, lo que busca a través de las redes sociales o utilizando mejor quizás las redes sociales es que un chico de Argentina se sienta identificado con un problema o igual o sienta de la misma manera o perciba los problemas o las cuestiones de la misma manera que un chico en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, no te podés apropiar de lo tuyo, ¿no? Un argentino entonces siente igual o reacciona de igual manera que un chico en China, en Rusia, en Estados Unidos, y no se siente identificado con la problemática local. Por lo tanto, vos podés saquear su país, podés quedarte con sus recursos, podés utilizar todo su mar, toda su tierra, todos sus sabiduría en términos de recursos humanos, y esa persona nunca va a poder defenderlo porque no se siente parte, no se siente que es propio de él. Entonces, el gran desafío del nacionalismo tiene que ver con eso, con que la persona se siente identificada y enraizada con su lugar de origen y que proteja esos recursos. El mundo se divide así, y en ese mundo no es lineal. ¿En qué sentido? Que hay nacionalismos más conservadores y otros menos conservadores. Tenés nacionalismo como el de Donald Trump, por ejemplo, que a su vez es un nacionalismo de exclusión totalmente distinto al que planteamos nosotros en Argentina, que es un nacionalismo de inclusión. Tenés el de Le Pen, que es un nacionalismo también, pero eso, de exclusión, echándole la culpa siempre al extranjero, a lo de afuera. En cambio, el nacionalismo nuestro tiene que ver con incluir que el que pise nuestra tierra, esa es la esencia de Argentina, que el que pise la tierra es argentino, eso dice nuestra Constitución, y ese es el espíritu de época que tenemos que sostener y bancar. Por ejemplo, Argentina tiene comunidades enormes de millones de paraguayos, bolivianos, rusos, chinos, coreanos, vietnamitas, y siempre fue ese el espíritu de la gente. Entonces, de eso se trata el nacionalismo, de que la gente pueda venir a habitar tu tierra y cuidar lo propio, y no llevarse, digamos. Para eso tiene que haber un Estado presente, regulador, con cuadros políticos formados que entiendan esto y que sepan la importancia de los recursos. Quiero agregar a este planteo que tú estás haciendo, se me venían varias cosas a la cabeza. También recordaba el golpe de Estado que se hizo en Bolivia, te estoy hablando del de Áñez, que también he sabido que había mucha documentación de que Bolivia estaba en la mira de Estados Unidos hacía mucho tiempo, y que creo que fue la inteligencia venezolana que sacó a la luz varios documentos con justamente estas advertencias, porque Bolivia es uno de los países estratégicos para Estados Unidos, también por el tema del litio, ¿no? Y como siempre los recursos naturales, las materias primas que hay en nuestras tierras, en América Latina, ¿no?, en esto de que siempre fuimos el patio trasero de los Estados Unidos, siguen siendo, o sea, los intereses de soberanía siguen siendo intereses económicos en pos de vendría a decir, digamos, los globalizadores, por así decirlo, los dueños de los grandes mercados internacionales, siguen imponiendo sus armas en contra de las democracias en pos de sacar esos recursos naturales, ¿no? Entonces, quería introducir otra línea de análisis a esto, cómo también los estados terminan siendo enemigos en este poder transnacional, ¿no? Cómo las democracias se ven en jaque en pos de la destrucción de esas para tener un gobierno global donde domine el interés de un par de ricos,
¿no? Porque en Sí, definitiva es el interés de lo más, de un par de nombres que tienen nombres aparte y son los dueños de todas las empresas. Entonces, como también el factor del capitalismo es un factor importante para introducir acá. O sea, esta gente responde a ciertos intereses, ¿no? sí, solamente a su interés, básicamente. Y además no tienen problema en intervenir en los países. Hace muy poco fue liberado Julian Assange, como Sí, sabemos, que fue un logro tremendo, en términos simbólicos, muy, muy fuertes para mí, en mi forma de ver. ¿Por qué? Porque lo que él hace es documentar y visibilizar algo que ya sabíamos todos, que es la intervención y la injerencia de Estados Unidos en los países de América Latina y del mundo en realidad, interviniendo, sosteniendo con recursos tanto a partidos, fundaciones, medios de comunicación, etcétera, etcétera, para hostigar o también para debilitar proyectos populares, ¿no? Que afecten a sus intereses. Y vos podías leer en eso los canales de comunicación de cómo Estados Unidos intervenía en todos esos procesos. ¿Por qué? Porque básicamente estaba protegiendo sus empresas y los intereses de sus empresarios. Entonces, hay algo que es muy loco, parece contradictorio, que Estados Unidos se protege internamente, pero para afuera quieren que sean liberales, ¿no? Y un poco claro. a eso responde Milei. A Milei le sirve Estados Unidos porque Milei es el primero en entregar los recursos propios. Por ejemplo, la diferencia entre un globalista como es Milei va y lo busca Elon Musk, yo planteo como nacionalista que quiero que en Argentina haya un Elon Musk, ¿no? Y que el de Bolivia también tenga su propio Elon Musk, su propio empresario exitoso que le vaya bien y que promueva y que desarrolle su tierra, desarrolle con tecnología local, con industria local. Ese es el desafío de lo nacional. Y esa discusión hay que ponerla en la agenda pública. ¿Por qué? Porque si no pasa que, como en Argentina, vos ves jóvenes, adolescentes que dicen, sí, denle el litio a Elon Musk, total no nos importa un carajo. Y ahí tiene que ver este globalismo cultural. Vos no defendés tu litio, no defendés tu mar, no defendés tus glaciares, no defendés la Antártida porque no te podés apropiar, porque no lo hablás, no lo das en discusión, no sabés ni que existe. Entonces, la dominación es amplia, es cultural, política, económica. Entonces, esta discusión hay que darla y necesitamos que se hable en todo sentido, en términos educativos y sociales. ¿Por qué? Porque si no va a pasar eso, que te pueden llevar tus recursos y vos nunca lo vas a poder defender, ni entender qué tan importante es para ti. Y esto pasó en Bolivia, que es un punto estratégico del litio en el mundo. Entre Argentina, Bolivia y Chile tenemos la primera reserva de litio del mundo. Imagínate, un proyecto nacionalista que diría, armemos, ¿por qué? Porque el nacionalismo tiene que ver también con la multipolaridad, Eso. ¿no? Porque que el mundo ya no responde a un solo bloque unipolar, que era el de Estados Unidos, el que en su momento fue el auge, pero como todo imperio tiene su límite, tiene su tiempo y tiene su fin. Y este es el proceso que viene en decadencia de la unipolaridad. Y ahora surgen bloques de poder que hoy en día está representado fundamentalmente por los BRICS, pero en Latinoamérica es un gran bloque y debe ser necesariamente un gran bloque de poder. ¿Por qué? Por esto. Si armamos una empresa tricontinental de litio entre Argentina, Bolivia y Chile, imagínate la protección y el desarrollo que puedes dar a toda tu región. ¿No? Eso sería pensar en bloque y en multipolaridad, ¿no? Bueno, para eso tiene que haber proyectos nacionalistas gobernando esos países también. Pero si vamos más atrás de la historia, en su momento, ya trayéndolo más al peronismo, Perón hablaba del ABC, que era la unidad hace 70 años, la unidad entre Brasil, Argentina y Chile, como una línea estratégica de protección económica, cultural y política. Hablaba ya de bloques hace 70 años, entonces un poco eso es lo que se está resucitando ahora o lo que se quiere dar en discusión y poner en la agenda. Eh, Así que me parece muy, muy interesante esto y para darte una idea de lo importante que es nuestra región, es que Estados Unidos quiere poner una base estratégica en Ushuaia, ¿no? Ah, Ese es un punto estratégico en la producción de recursos marítimos, recursos energéticos, de agua,
etcétera. Un punto estratégico, por eso la OTAN tiene su base, una de las bases más importantes del mundo está en Malvinas, por ejemplo. Claro. Yo, escuchándote también, quería consultarte con respecto a esto que venimos hablando en la última parte, ¿no? O sea, la importancia de los bloques regionales, ¿no? Más que nada cuando justamente el dólar está sumamente debilitado en el mundo. O sea, digamos, el dólar sigue siendo el dólar, ¿no? Pero la moneda china más las nuevas monedas han hecho que el mundo, digamos, haya cambiado en todos los términos hasta en ese punto. ¿Cómo ves vos la relevancia de actuar en bloque? ¿Cómo ves vos la integración latinoamericana en tanto en la economía, la producción, digamos, Mercosur? Pero también, quería también volver al principio, ¿no? Me gustaba esto de cuando te pregunté de dónde surge, digamos, tu militancia y que también surge en ese auge, por ejemplo, donde estaba Cristina, donde estaba Lula, donde estaba Chávez, donde estaba Fidel, que había una cuestión de lo que era, por ejemplo, el ALBA, a respuesta al ALCA, que esto es una opinión mía, me parece que un poco se perdió ese proceso de integración de grandes liderazgos políticos trabajando en conjunto para la liberación de los pueblos, y cómo también poder retomar eso dentro del trabajo en bloque de los pueblos latinoamericanos posicionándose en el mundo, ¿no? Puede ser una moneda en común, puede ser estas cuestiones que tengan que ver con la producción de litio y de otras empresas públicas estatales que los distintos países vayan desarrollando. Por ejemplo, Uruguay tiene una gran producción agropecuaria que exporta al mundo, es uno de los grandes exportadores, entre otras cosas, así como podemos rascar en todos los pueblos latinoamericanos que justamente lo que tienen son materias primas, ¿no? Y cómo esto también ayuda a romper la dependencia, ¿no? De que nuestros pueblos, sus economías no dependan de la suba o baja de commodities. También. Claro. Sí, es un gran desafío. Un poco ahí hay que lograr un punto que no sé cómo, yo creo que es bueno un proceso, así como fue la Unión Europea, digamos. Más allá de quienes gobiernen, cuando vos tenés proyectos a largo plazo, lográs hacer esto, ¿no? Que el Mercosur pase a tener una moneda propia, un banco propio, como profundizar ese vínculo. Antes empezó, las relaciones eran uniones aduaneras y bueno, después fue creciendo y hoy el Mercosur representa otra cosa. Pero como te darás cuenta, los proyectos globalistas que hacen, que por ejemplo Milei no participe en lo del Mercosur, no haya ido, entonces no le interesa. Nosotros lo que tenemos que plantear es que cada vez que haya gobiernos nacionales, gobiernos populares en nuestros países, puedan cada vez profundizar más esa unión estratégica, ¿no? Para que en su momento hubo la idea de hacer una moneda, de hacer un banco, pero no dio las condiciones políticas también para hacerlo. Pero es de vital importancia los bloques. ¿Por qué? Porque tenemos territorios parecidos, historias parecidas, problemas parecidos, entonces, ¿quién mejor que nosotros para poder resolverlos, ¿no? Y no tener que traer o importar teorías o proyectos de afuera para resolver problemas locales, ¿no? Como, bueno, eso, nosotros tenemos las herramientas para hacerlo. A veces pasa que la dinámica de la política local hace que no puedas dedicarle el tiempo suficiente a que se den esos acuerdos y esos vínculos, porque bueno, hay muchos intereses en el medio. Mientras más divididos estemos, es más fácil someternos, dominarnos, etcétera. Entonces, creo que Argentina, por ejemplo, pierde una oportunidad clave de no haber ingresado a los BRICS, que es un gran núcleo de poder alternativo. Y con respecto al dólar, ni hablar. Por ejemplo, la Unión Económica de Eurasia ya comercializa el 75% de su producción sin el dólar, por ejemplo. Entonces se Wow. están dando cada vez más esquemas donde los países comercializan sin el dólar, como una batalla de decir por qué tiene que haber una hegemonía, porque a su vez Estados Unidos con el dólar también es una herramienta de extorsión y de imposición a los países. Nosotros, por ejemplo, Argentina, tenemos grandes restricciones y problemas con respecto al dólar. Hay una dependencia tremenda que muchas veces no nos permite incluso desarrollar políticas públicas estratégicas porque tenemos deuda, porque dependemos de los dólares externos, de la restricción externa, etc. Entonces, esto hay que discutirlo porque se va construyendo también el relato en la agenda pública y en la agenda política. Y nosotros generacionalmente tenemos que hablar de esto.
que Claro. nuestros referentes lo hablen y se apropien como tal, porque, como te digo, la dependencia no solamente al norte, a Estados Unidos, y a la unipolaridad, no solamente es económica, también hay dependencia cultural, emocional, te diría, Tal cual. espiritual, ¿entendés? Políticos de todas las líneas, desde el peronismo hasta la izquierda, tienen cercanía o algún tipo de interés de quedar bien con el norte, ¿no? Hmm. Y me parece que nosotros somos un país soberano y tenemos que manejarnos de igual a igual con cualquier país. Entonces, eso hay que discutir. Y que Argentina y los países del sur global tienen que relacionarse con otros países del sur global y proteger esos intereses. Así que hace poco estuvo Arce en el foro de San Petersburgo, justamente un foro económico, bueno, también tratando de posicionarse con respecto al mundo multipolar y pidiendo y solicitando ingresar a los BRICS, por ejemplo, lo mismo Venezuela. Eh, y bueno, un poco creo que se va a ir dando y construyendo ese marco para que los países efectivamente puedan integrar estos bloques de poder. Quiero también agregar un factor que me parece interesante dialogar contigo, que es el factor China en todo esto también, ¿no? Como una referencia que en el último tiempo ha sido un factor de relevancia para el mundo, también esto de la polaridad y sus diferentes tablones distintos que está teniendo la geopolítica actual, ¿no? Que se dio vuelta a todo por varios factores. Y como también el modelo chino, a mi entender, tiene un poco que ver también con un modelo peronista, ¿no? Del Estado interviniendo en esa armonía, digamos, como capaz que le estoy errando en los conceptos peronistas, pero creo que hay algo de la armonía entre el capital y el trabajo, ¿no? Claro, sí, 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 es por como, ahí. como eso también Yo te diría, es un modelo al cual uno tiene que prestar la atención de por dónde se está yendo también hoy en día en la intervención del mercado. sí. Bueno, yo te diría que más que China es Rusia para mí, porque China tiene un partido único. En Argentina no hay un partido único, hay muchos partidos. Quizás esa es la diferencia política, pero la diferencia estratégica, por ejemplo, en Rusia sí es más parecido el modelo porque, bueno, existen varios partidos y para darte un ejemplo de esto, para mí el modelo a seguir de Argentina es el modelo YPF, que es una empresa mixta donde el Estado tiene la mayoría de las acciones, por lo tanto toma las decisiones estratégicas hacia dónde va la producción, ¿no? Y esa misma estrategia tiene Putin con sus empresas estratégicas de energía, petróleo, gas, tecnología, energía atómica, etcétera. ¿Qué significa esto? Que vos permitís que el empresario le vaya bien, que crezca, que se desarrolle, el empresario nacional fundamentalmente, y a su vez vos decidís hacia dónde va la producción estratégica, ¿no? Porque vos primero tenés que priorizar que haya energía barata para tu producción industrial, por ejemplo, y el consumo de tu pueblo. En cambio, si vos tenés empresas estratégicas internacionales y corporativistas, van a defender su interés de exportar nada más, por Claro. ejemplo, petróleo y no volcarlo a la producción nacional. En cambio, si vos manejás estratégicamente tus recursos, vos podés destinar, si no, bueno, mira, ahora el combustible va a valer esto porque con esto hacemos que bajen más los precios de, no sé, los alimentos. Listo, vos decidís estratégicamente dónde. Lo mismo para cualquier tipo de producción, ya sea el litio, ya sea el oro, ya sea la producción marítima, etcétera. Entonces, cuando vos decidís estratégicamente dónde se va, las empresas crecen, son exitosas, le van bien, la gente gana plata, pero vos decidís hacia dónde tomás las decisiones para construir una nación soberana. Esa es la gran diferencia estratégica, ¿no? Que hay un Estado que planifica, que ordena, pero en armonía con el capital y con el desarrollo de los trabajadores que ganan bien, viven bien y disfrutan, porque en definitiva eso es lo que quiere o plantea el peronismo, el gozo y el disfrute del trabajador y de las familias argentinas y de todo el mundo. Eso es un poco. Eso me parece fundamental, Esteban, porque una cosa que me parece que se nos viene a nuestros países hermanos es la necesidad de que políticamente los bloques, digamos, popular igualitarios, llámese peronismo en Argentina, llámese izquierda en Uruguay, etcétera, etcétera, es decir, los que ya sabemos a quiénes van a responder los intereses de los pueblos, tienen que pensar en una estrategia nacional de desarrollo productivo.
¿no? Más que nada hoy en día, donde también parte de la globalización tiene que ver con el trabajo precarizado, dando respuesta a la gente donde el Estado no le está dando una respuesta, ¿no? Porque estimo que en Argentina está pasando mucho el problema de los informales, que han sido un poco el nudo también de la angustia, de la falta de garantías del pueblo argentino, que deriva un poco, entre otros factores, en lo que es hoy un gobierno de Milei. Bueno, en Uruguay también hay mucho trabajo informal, digamos, es un país de 3,5 millones de habitantes, donde medio millón gana 25.000 pesos uruguayos. Para que te hagas una idea, un alquiler en Uruguay son 20.000 pesos, o sea, no te da para vivir. Wow. Donde está el No, auge de pedido ya, donde, o sea, hay una respuesta del interés privado del mercado, Galperín como gran rico de la Argentina y del mundo, ¿no? O sea, todo eso tiene que ver con un proyecto que el Estado y que este bloque sensible tiene que empezar a pensar, porque las economías de nuestros pueblos tienen que empezar a desarrollarse, pero tienen que empezar a desarrollarse con soberanía, con el Estado interviniendo y con todo el marco de los trabajadores de su propio país trabajando, ¿no? O sea, más en un mundo donde ya no es el mundo de las fábricas. Si tendremos que pensar justamente, me pareció fundamental eso que planteaste, ¿no? Estrategias nacionales de desarrollo productivo como un marco de protección, ¿no? Y a partir de ahí sí. también en distintas escalas. Está la protección nacional, está la protección regional y está la integración latinoamericana para posicionarse de otra manera en el mundo, ¿no? Sí, para negociar cualquier tipo de producción no es lo mismo poner el mercado internacional si vas entre tres países o vas solo o a un país chiquito, un país grande. Eh, Tenemos el gran desafío, no sé, vos en Uruguay, nosotros en Argentina, de apasionarnos completamente por nuestra tierra y nuestro suelo. Este es el principal desafío porque, como te dije al principio, lo globalizante hace que te alejes y que pierdas identidad. Y nosotros tenemos que ir contrario a eso. Tenemos en Latinoamérica, en Argentina, cada país tiene su talento, su don como humanamente lo digo. Somos personas que, yo siempre digo esto que nos suena muy bien, pero es como el argentino más pelotudo se va a España y es jefe en una multinacional, ¿entendés? Está tan curtido porque pasó de todo. En 20 años pasaste crisis, levantaste, pusiste una empresa, cerraste, abriste otra, estás tan acostumbrado a la crisis que resolvés un montón de problemas con una capacidad, con una inteligencia que es impresionante. Eso lo hace el latino en cualquier lugar. Entonces eso es, hay que valorar, hay que cuidar la esencia esa. Y que lo que hay que hacer es levantar la moral propia de nuestra nación, de decir, che, somos capaces de ser una gran nación, una gran potencia. Y no necesitas tener ni muchos habitantes porque Europa demostró que sos un pueblito chiquito como Suiza y puede ser una potencia, puede ser fuerte o puede ser muy grande en territorio y también lo puede ser. El tema es que a veces uno no se cree capaz, que puede hacer eso. Y yo hoy todo el día estoy hablando de esto nomás, solamente digo que el destino de la Argentina es grande, que la Argentina necesariamente tiene que ser una potencia y que necesitamos que eso se hable y se discuta en las nuevas generaciones, digamos. Que haya tanta pasión así como lo hay para el fútbol, sea todo. Que para mí hay algo ahí que hay que apuntar, es que todo aquel que esté dando lo mejor por la Argentina, desde cualquier tipo de profesión y de lo que está haciendo en el país, tanto una docente como el que está juntando la basura, recolectando la basura, el que está en un kiosco, sienta que está aportando algo a hacer grande a su nación, digamos, como ese es el espíritu. ¿Por qué? Y eso hay que reconocerlo, digamos, cada uno desde su lugar más recóndito está aportando a eso. Y es necesario creerse también. Entonces cambia tu forma de trabajar, de hacer todo frente a la vida. No necesariamente tenés que ser muy conocido, ser exitoso y demás para aportar a tu nación. Creo que ese es el espíritu, el que está en Salta, el que está en Ushuaia, el que está en Buenos Aires, donde esté, si está dando lo mejor, lo está haciendo también por su país para que le vaya bien. Entonces, eso un poco. Ahora en este contexto es difícil escuchar eso o plantear eso, porque estamos para atrás.
pero es casi lo mismo como cuando uno está muy medio depresivo y viene un amigo y te dice, che, pero vos te acordás que hiciste eso bueno, vos te acordás que tenés tal cosa, vos te acordás, es como un poco eso, ¿no? Recordar todo todos esos talentos, capacidades, dones y recursos que tenemos para ser una gran nación y un gran continente. Eso es necesario. Tenemos que hablar siempre de continentalismo, de la unidad de los pueblos de América Latina. Y bueno, y eso se hace dialogando, conociendo, sabiendo y siendo desafiantes. A mí es esto, como bueno, vamos por esa idea. Porque si no la realidad te pega muy fuerte. Yo trato de aferrarme a eso como una forma de salir de todo el quilombo que hay todos los días y digo esto, bueno, mi ley va a ser solamente dos hojas en un libro de historia de la historia grande de Argentina. Y eso. Esteban, yo quería para terminar este programa, bueno, un poco tú describiste muy bellamente la esperanza, ¿no? De un pueblo que puede volver a escribir con sus propias manos la historia de su país. Pero nada, quería preguntarte también cómo están viviendo ustedes este momento histórico, cómo está la Argentina en el día de hoy, cómo se están parando en un lugar de resistencia ustedes y cómo ves el porvenir más cercano de la realidad argentina, digamos. Sí. Bueno, la verdad que está, en términos económicos, está muy complicado y va a seguir estando. Eh, a mí lo que más me preocupa no necesariamente es cómo está la economía, sino algunas cosas estratégicas, porque la economía la podemos dar vuelta. Se puede levantar, la Argentina crece, ya lo vimos en el 2001, que fue nuestra crisis más grande y volvió a crecer a tasas chinas, se podría decir, se hubo desarrollo industrial, crecimiento en todos los sentidos. El problema es cuando, por ejemplo, se trata de privatizar empresas estratégicas. Eso es lo que más me preocupa, porque después es muy difícil cuando vos firmaste una ley que es el RIGI, que lo que hace es darle por 30 años a empresas extranjeras que puedan llevarse los dólares sin tener que rendir o pagar impuestos acá, entonces eso es lo complicado, que después son 30 años de dependencia. Esa cuestión estratégica es lo que más me preocupa a mí, porque el resto estoy convencidísimo, como te dije, que va a ser una etapa, unos años oscuros, pero Argentina va a salir adelante porque tiene todo para hacerlo. Entonces, lo que más me preocupa es eso, cómo intentaron privatizar nuevamente YPF, Aerolíneas Argentinas, Núcleo Eléctrico Argentina, que es una empresa que se dedica a la producción nuclear en Argentina, ARSAT, que hacen satélite, que es uno de los pocos que hay en la región. Te podría decir así un número de empresas que son exitosas. YPF tiene rentabilidades enormes, lo mismo que Aerolíneas Argentinas, lo mismo que ARSAT. ARSAT exporta a muchas partes del mundo satélites. Sí podría hablarte de un sinnúmero de empresas estratégicas que ningún país que quiera ser soberano se animaría a privatizar esas empresas. Todos los países desarrollados del mundo, no sé, eso que tanto admira Milei, por ejemplo, tienen sus empresas estratégicas propiedad del Estado o intervenidas por el Estado o que el Estado toma decisiones al respecto. Entonces, esa mentira de la libertad económica ya la conocemos, ya la vimos, ya sabemos cómo termina. Eh, es así, es como te decía al principio, Estados Unidos es proteccionista internamente, pero para afuera quiere que sean liberales, ¿no? Entonces es más fácil meterse en su mercado. Pero anda a querer meter un producto tuyo en su mercado sin que el Estado te controle, te intervenga o vos desregularices su sistema económico. Es imposible. Entonces, ese es el planteo de fondo. Y bueno, lo que digo es esto, yo sé que está bastante mal la cuestión, pero lo miro con esperanza porque, como te dije al principio, estoy pensando en el futuro de lo argentino. También como joven no me puedo resignar, ¿no? Como si bien tengo amigos que fueron despedidos, gente que también los servicios se fueron muy alto porque la quita de subsidios y no le alcanza tienen que cerrar su negocio, su local. Todo eso te afecta emocionalmente porque también uno es sensible a lo que le pasa al dolor ajeno. Entonces, pero bueno, también hay que encontrarle la vuelta y estoy convencido de que así va a ser. Vamos a encontrarle la vuelta para esto y va a ser un ejemplo también para la región, ¿no? De todo lo que puede traer este personaje que vengan con estas ideas. De todo modo, no todo es
A mí, si hay algo que podría llegar a reivindicar o reconocer de Milei, tiene que ver con la actitud, ¿no? A mí me parece que hay algo de eso que me trae, que es que él va al frente y está convencido, totalmente convencido de lo que está haciendo. Me parece que nosotros también, para poder desarrollar un proyecto nacional, tenemos que estar totalmente convencidos de que es por ahí, ¿Lo ves porque es la única que forma. sigue estando fortalecido Milei? Sí, hay como una cierta esperanza de que, bueno, va a mejorar el final del túnel, ¿viste? No, va a haber, ya dentro de poco van a llegar las medidas, y la verdad que no están llegando. No estarían llegando y no creo que lleguen porque la esencia de su proyecto económico es para una Argentina de 10 millones de personas, no de 50, ¿no? Queda mucha gente afuera en ese proyecto. Si el Estado no interviene, los precios suben, etcétera. Podría hablarte un montón de cuestiones esta, pero básicamente esa es la esencia. Eh, yo creo que no va a terminar bien toda esta situación. Me gustaría que sí, que Argentina crezca y sea una gran nación, o sea, no importa del gobierno que sea, digamos, si mi ley de repente hace crecer la economía, hace desarrollar nuestras empresas estratégicas, construir nuestros propios barcos, nuestros propios trenes, nuestro avión, nuestra línea de producción nacional de litio, lo banco a morir, me subo a esa, ¿no? Porque sí, porque así tiene que ser, porque defiendo el interés de mi nación, no es que necesariamente, pero dudo que eso suceda, ¿no? Porque es totalmente lo contrario su proyecto, pero eh, creo que dentro de poco el peronismo va a lograr reorganizarse para plantear una alternativa eh, correcta y acorde a su tiempo, ¿no? Y a lo que demanda la historia también. Eso te quería preguntar. ¿Cómo ves al peronismo posicionado en este momento? ¿Hay una suerte de reorganización política? Y más o menos, es como después de una separación, digamos, de una pelea, bueno, hay que saldar determinadas deudas internas de propios partidos, pero es como una también, Perón decía una frase que cuando nos ven pelear, es como una bolsa de gatos, cuando nos ven que estamos peleando, en realidad nos estamos reproduciendo, ¿no? Y es eso, como ahora se están peleando todos, pero en realidad, bueno, nos estamos reproduciendo para pelea necesaria para ajustar cosas, ¿no? Y cuando se ajusten esas cosas va a haber una línea estratégica, un orden y una conducción, fundamentalmente porque el peronismo necesita gente que conduzca, que ordene, que dictamine y que diga, che, es por acá. Y como vuelvo a esto, y ahí para eso hay que estar totalmente convencido. Por eso yo también trato de dar esta discusión porque quiero que los próximos dirigentes hablen de esto, de nacionalismo, de multipolaridad, de crear alternativas, ¿no? De bloque latinoamericano. Y a mí una sensación que me da es que de verdad que no sé cómo puede terminar un mandato de más de un año de Milei. ¿No? O sea, pasaron más de 100 días y parece una olla a presión. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es posible que esto dure todo un mandato? ¿Cuánto? Un mandato. O sea, ¿esto Ah, puede llegar a su final, digamos? va a ¿Qué le va a depender quedar mucho de lo. vender? O sea, no. Claro, sí, es verdad. No, yo creo que va a depender de lo que pase, mucho de lo que pase el año que viene, ¿no? En las elecciones. Porque para mí, me pasaba ayer, hablaba con mi tío, que él votó a mi ley, estaba totalmente, no arrepentido, pero como se sintió defraudado, ¿no? Y como que, che, yo voté posta porque sé que él es jubilado encima. Claro. Creyó que, bueno, un cambio, creyó que iba a estar mejor, etcétera, y ahora está peor, digamos, porque él vive solo, paga alquiler, entonces paga servicio, no te alcanza la guita, ni en pedo. Entonces, veo mucha gente así y Argentina es cuando te vota para estar mejor, básicamente vota para estar mejor. Si de repente prometieron esto y no estás mejor, también lo demostrás en las urnas. Y así tiene que ser en una democracia, ¿no? Bueno, en las urnas se ven, elige el pueblo, decide. También la historia es un gran maestro, es un gran profesor que te enseña cuando te equivocás también, ¿no? Bueno, cuando te equivocás, acertás o hiciste algo mal en contra tuyo, porque en definitiva es esto.
el pyme que votó Milei y hoy se está fundiendo. Entonces, ¿qué haces? Bueno, listo. Ojalá que se aprenda la lección y también que el peronismo aprenda la lección bueno, cuestionarse determinadas cosas, porque esto también hay un gran cuestionamiento de muchos reclamos y planteos que nos deberíamos haber hecho y no hicimos. Y bueno, también este es el tiempo quizás para hacer eso. Eh, Eso es lo que siento, pero va a depender mucho del año que viene. Sí. Además, esto de las derrotas, ¿no? Para organizaciones tan importantes que tienen en sus manos el poder de representar intereses genuinos de las poblaciones, creo que también, o sea, no digo que sea algo bueno que haya ganado Milei para nada, ¿no? Pero también reorganiza, ¿no? Porque vuelve a poner sobre la mesa lo fundamental y muchas veces se reivindica el origen de las organizaciones, ¿no? Y eso me parece que es interesante para pensar, bueno, ¿a quiénes se quiere representar? ¿Hacia dónde va a ir el peronismo de ahora más? ¿De qué se aprendió de lo último que sucedió? Y lo que pasa, ¿no? Un poco, acá en Uruguay pasó algo similar, o sea, a mucho menor escala, ¿no? Porque hay como un consenso de, bueno, de algunos criterios soberanos, entre otras cosas, de corrección políticas, pero el liberalismo sigue siendo liberalismo y se ha intentado vender muchas veces las empresas públicas de todo tipo y color a lo largo de los años y la historia del país, ¿no? Pero sirvió un poco para reorganizar a la izquierda, ¿no? O sea, reorganizar la resistencia después de un desgaste de muchos años de progresismo, ¿no? Entonces, creo que eso un poco va a aportar a la reorganización del peronismo para volver mucho mejor, ¿no? Así como Lula. Lula volvió que nadie podía imaginarse que iba a volver como volvió, ¿no? No volvió blandito, volvió con Tremendo. propuestas concretas. Sí, sí, creo que sirve porque te da el tiempo para plantearte esto que cuando estás en la gestión quizás no podés, porque tenés que resolver cosas todos los días y de repente ahora tenés el tiempo para plantearte y replantearte cosas, digamos. Es como cuando terminaste una relación y bueno, tenés tiempo para estar solo, para pensar a ver si te mandaste cagadas, qué hiciste, qué hay que cambiar para la próxima. Si es que te das el tiempo, y si no, puede ser que no. El objetivo sería que sí, que se plantee. Se están dando distintos espacios y peleas internas necesarias. Yo banco que eso suceda hasta un punto, ¿no? Después, bueno, hay que tratar de resolver eso y avanzar por lo positivo, como bueno, ahora estás un poco retraído, más en la defensiva y después salir a poner agenda, establecer temas. Bueno, eso. Y yo creo que el gran desafío también es cómo hacerlo, las formas, ¿no? Porque hoy en día un influencer o un creador de contenidos tiene no solamente más seguidores, creó una comunidad más grande y representa mucho más que capaz un diputado nacional, hasta un gobernador, te diría, ¿no? Entonces, Tal eso es cual. muy loco. ¿Qué se va a hacer con todo eso? Esa es una pregunta que hay que hacer generacionalmente. Che, bueno, si no de repente una modelo que, no sé, nunca le interesó lo político, tampoco le interesa lo propio, bueno, eso, tiene mucha más representatividad que una persona que se formó toda su vida para pensar una política de Estado estratégica para su nación. Y bueno, ¿cómo hacemos para nivelar eso? Esta gente leyó mucho a Gramsci, ¿no? O sea, desde los 70 que quieren hacer una batalla cultural, pero de derecha. O sea, un amigo de mi hermano que tiene 20, ponele, cuando ganó Milei, yo me acuerdo estar conversando con él, estábamos hablando, me estaba hablando de Pepe Mujica, y me hablaba de Milei, pero en una buena, ¿entendés? Y me había hablado de Mujica en una buena y de Milei en una buena. Y era Mirá, por los videos que había visto en TikTok. Los tal niños, cual. los adolescentes, ven todo el discurso del éxito y de este éxito financiero que les inculcan y yo qué sé, entre poner acciones acá y vas a ser millonario y vas a llegar al éxito y no tengas miedo. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Y será Sí, importante sí, trabajar con la subjetividad de la gente, ¿no? Internacionalmente. claro. ¿Y cómo, no, cómo das la disputa? Un poco esto te decía con respecto a sentirse que estás siendo parte haciendo grande a tu nación o a tu movimiento, en el caso de haciendo el peronismo, es que muchas veces las organizaciones tradicionales te daban muy pocas alternativas de militancia y participación. Te decían, bueno, venía a esta organización y ¿cómo militas? Bueno, formación o ir a un barrio
no sé, una merienda o una comida y, no sé, por ahí algo cultural. Pero vos de repente sos un ingeniero nuclear o un médico y decís, no necesariamente tengo que ir a un barrio para militar. Como, bueno, yo milito donde estoy. El kiosquero, ¿cómo va a ser el kiosquero? No puede milita desde donde está. Como hay que, lo mismo es cada uno desde su territorio. Bueno, los pibes que son gamer, que juegan los jueguitos todo el día y que se dedican a eso y capaz les va bien y ganan plata y hacen proyectos, también tienen que militar ahí, desde ese sector. Lo mismo los que son programadores, los que son, no sé, hacen inversión en Bitcoin o están en el mundo de las criptomonedas o del blockchain, también es un espacio de discusión. Bueno, los mismos son las redes sociales. Ahí, ese es su territorio de disputa. Y hay que estar, TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook, todo. Hay que tener gente preparada para todo, digamos. Nadie es más importante que nadie. Pero bueno, hay que darle relevancia de acuerdo a la época también. Antes quizás tenía mucho valor el referente del barrio o de la manzana y quizás hoy ya no tanto, no tiene tanta injerencia en la decisión de ese barrio. Bueno, eso hay que pensarlo también. Sí, los barrios donde también hay tejidos sociales totalmente rotos, ¿no? O sea, con factores no nuevos, pero que sí aparecen de formas más potentes, como por ejemplo del narcotráfico y toda la violencia que ello conlleva, ¿no? Si tendremos tarea para pensar nuestros pueblos. Sí, Esteban, yo antes de mucho. culminar este programa, que ya te digo que la verdad la pasé precioso y me gustaría volver a conversar contigo en otra instancia, me gustaría decirte si te quedó algo en el tintero, algo que te gustaría decir, que si no puedo irme sin decir algo sobre esto para poder terminar. No, bueno, primero que nada, muchas gracias. La verdad que también la pasé muy bien. Gracias por invitarme acá. Espero que un día pueda estar ahí en el piso, ir a Sí. visitar ahí, que nunca fui a Uruguay. Tengo Opa. eso en mente. Quizás para las elecciones estemos ahí tratando de, no sé, onda observadores electorales. Así que voy a estar avisando. Pero no, para mí es esto. Generacionalmente tenemos un mandato, tenemos un desafío de poner esta agenda. Política que hable, que se discuta de la multipolaridad y tenemos que encontrar una salida a todos los proyectos globalistas desde lo nacional, de lo propio, de lo nuestro, de nuestra esencia, desde lo genuino y que cada uno se sienta que está haciendo grande a su país con su trabajo, con su experiencia, con su dedicación. Eso es lo que hay que fomentar. Y valorar mucho más a nuestros referentes en todos los sentidos. Yo cuando un argentino le va bien, no sé, en España, llena un estadio, me pongo contento. Para mí está haciendo argentinidad, está argentinizando el mundo. Para mí hay que llevarlo hasta ese punto, ¿no? No me importa, no pregunto de qué ideología es, ¿no? O sea, no me interesa, es argentino y eso es lo que más me importa. Si un argentino gana un premio de ajedrez, no sé, un niño el otro día ganó, le ganó a un ruso, uno de los mejores del mundo y es argentino, listo, eso es lo único que me importa, que está predicando la argentinidad. Y voy por la vida viendo así qué hace grande la Argentina, sin preguntar mucho, porque a veces si no te ves medio sectario y quiero evitar eso. En este momento hay que ser un nacionalismo de inclusión que abrace a todos, ¿viste? Eso, banco. Incluso a gente que quizás está totalmente opuesta a mi ideología, como Galperín, ponele. Si Galperín viene al peronismo, será bien recibido. Que venga. Ay, ay, ay. Bueno, Bueno, nosotros tenemos a uno de los mejores. Tenemos a nuestro maestro Marcelo Bielsa dirigiendo la selección uruguaya, que es un honor. qué grande. La verdad que sí, un crack. Tu Lo forma de amamos. pensar el fútbol, de ver el mundo del fútbol es tremenda también. No solamente Sí, como técnico, sino en términos simbólicos y políticos. Impresionante. sin duda. Bueno, la conferencia que dio la otra vez en la Copa América fue histórica, ¿no? Sí, Que a su sí, vez sí, muy grosso. quiero decir algo sobre eso, porque qué importante que una persona como Marcelo Bielsa, dirigiendo un símbolo importante como es la selección uruguaya de fútbol para un país que vive del fútbol, básicamente, haya hecho el discurso que hizo, ¿no? O sea, porque aparte una cosa que lo hablábamos acá también en Caras y Caretas, es que me parece que él tuvo una estructura discursiva fundamental
para que quienes reivindican la izquierda y quienes quieren disputar el poder tienen que anotar, porque viste que él dijo, bueno, sí, todos podemos estar a favor de los jugadores, hubiésemos hecho lo mismo, pero eso no alcanza. Vos tenés que señalar lo que estuvo mal, que fue que la Conmebol, y ahí explicó todos sus intereses, etcétera, no brindó protección, no tuvo prevención, eso es lo que tenés que señalar. Entonces, acá también falta eso, ¿no? O sea, poder señalar también a las grandes corporaciones económicas, por ejemplo, que son las culpables de que los países también estén como estén en su economía. Perdón, me sigo Sí, colgando y no puedo finalizar más este programa. Che, no, la verdad que fue tremendo porque además él sabe que eso le va a significar un costo. Y también hay algo ahí, el valor de pagar el costo, bueno, porque digo lo que siento, lo que pienso, y hay algo de maradoniano en su gesto, ¿no? Sí. De darse, Maradona siempre estuvo enfrentado a la FIFA. Incluso Maradona quiso hacer un sindicato, eso sabías, ¿no? Un sindicato de jugadores de fútbol. Wow. Porque claro, lo que él dice es que, che, mirá, acá los que jugamos al fútbol al mediodía, porque a la FIFA le conviene que juguemos al mediodía porque va más gente o menos gente, porque se puede televisar, nosotros estamos bajo el sol, nosotros nos curtimos, y nadie decide eso por los jugadores, decide gente que nunca en su vida agarró una pelota de fútbol. En los que tenemos que defendernos como gremio, como jugador de fútbol, somos los jugadores de fútbol. Imagínate, y ahí habla con algunos personajes conocidos, Eric Cantona, me acuerdo que estaba, y otros más, pero fíjate lo que arma, y ahí lo terminan haciendo pelota, pero eso lo puede plantear alguien que se la banca demasiado, porque la FIFA es muy poderosa en el mundo, digamos. Sin Tremendo. duda. Entonces, bueno, hay algo de Bielsa de plantearse contra el poder, de, bueno, bancársela. Lo Tal cual. maradoniano. Eso precisamos, gente que se la banque y que se la juegue. Tal cual. Bueno, Que diga lo que políticamente no es correcto también, a veces. así es. Hacerle llegar un saludo a Lucía, por favor, y a toda la Te comunidad de mando piropos saludos. peronistas. Buenísimo, dale, serán dados. Bueno, muchas ¿Cuándo gracias. vienen a la fiesta de piropos peronistas? ¿Cómo, cómo? ¿Cuándo vienen a las fiestas de piropos peronistas que hacemos por acá? Opa, bueno, cuando llegue invitación, vamos. La cubrimos todo. Listo. Bueno, vénganse entonces, serán bienvenidos y bienvenidas. Genial, Esteban. Bueno, muchísimas Abrazo. gracias. Y yo me despido de ustedes. Nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas acá, donde siempre, en Caras y Caretas TV. Buenas noches.